Apocalipsis Network, Radio y Televisión, presenta el programa Buenos Días USA, con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados. Dios y Padre de la gloria, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por este día, Padre amado. Gracias, Señor, porque has permitido una vez más que abramos nuestros ojos, elevemos nuestras vistas al cielo y te alabemos y te glorifiquemos en este día. Padre, te presentamos en una forma especial desde el principio hasta el final este programa. Que tu Santo y Divino Espíritu tome control de cada vida, control de nuestras gargantas, de nuestras lenguas, Dios mío, de nuestro pensamiento, Padre Celestial, para que podamos llevar, tanto nosotros como nuestros talentos, una palabra de aliento, una palabra de restauración, una palabra, Señor amado, que imparta fe a toda nuestra audiencia. Gracias te damos, Padre, por cada uno de nosotros, por Esteban, por el pastor. Te damos gracias por toda, por nuestra audiencia, por nuestra familia. Señor, en este día, glorifícate en una forma especial y háblanos, principalmente a nosotros primero, para después hablar al pueblo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Muy buenos días. Ya está al aire una nueva edición más de Buenos Días USA, celebrando juntos la temporada número 29. 29 temporadas acompañándote cada mañana, de lunes a viernes, desde las 7 a las 9 a.m. con un espacio pensado para ti. Aquí vas a encontrar toda la actualidad, noticias, análisis, entrevistas y lo último del acontecer nacional e internacional. Pero además, música cristiana que eleva el alma, testimonios que inspiran y sobre todo, la palabra de Dios. Ese alimento diario que fortalece el espíritu y nos recuerda que no estamos solos. Este es el espacio donde decimos lo que otros callan. La editorial de cada día. Un lugar para reflexionar, compartir y comenzar el día con propósito. En esta temporada renovada, queremos seguir siendo parte de tus mañanas, acompañándote en cada paso del camino. Con ustedes, su anfitrión, el capellán Raúl H. Delgado, junto a un equipo de invitados especiales que harán que cada mañana de emisión sea una nueva experiencia y sobre todo, única. Esto es Buenos Días USA y acaba de comenzar. Dios bendiga a toda esa gran audiencia que a lo largo y ancho del país están con nosotros y más allá de fronteras. Así damos comienzo hoy, jueves 17 de julio, cuarto día, esta semana número 11, temporada 29. Estamos a ley ya de 4 horas para finalizar esta gloriosa temporada 29. Pero ya, sin más preámbulos, vamos a Puerto Rico, directamente a Guayama, Puerto Rico, donde está nuestro coanfitrión, el pastor Rafi Rodríguez López. Adelante. Dios bendiga en esta gloriosa mañana una vez más a todos y cada uno de ustedes que nos ven y nos escuchan a través de Apocalipsis Network. Una vez más, mis amados hermanos, le damos toda gloria y honra a Dios y le pedimos a Dios que le continúe bendiciendo y que la bendición más grande que usted pueda recibir en este nuevo día que Dios ha hecho, para que usted y yo nos gocemos y nos alegremos en él. Parece verdaderamente muchas veces no podemos entenderlo, como si Dios hace el día para que usted y yo nos alegremos. Pues entonces, gente, mis amados hermanos, que sufren tanto por no creer de verdad en un Dios todopoderoso. Así que le damos gracias al Señor por todo lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Dios sigue haciendo y sigue, alabado sea el Señor, manifestando, y sigue Dios, el Dios del cielo, dentro de su propósito, moviéndose a través de la presencia del Espíritu Santo. Así es que adelante en el Señor, disfrute esta programación y que definitivamente pueda ser usted edificado, exhortado y
exaltado a la voz del Señor Jesucristo el nombre de Dios Todopoderoso sobre usted y en la enseñanza de la palabra del Señor en esta mañana. Así que la gloria y la honra es del Dios que reina y vive para siempre. Sea edificado, sea consolado y sea totalmente exaltado con la palabra en esta mañana. Amén, amén y amén. Bueno, y así damos comienzo en el día de hoy y vamos directamente ya a nuestra sección de Diciendo lo que otros callan. En Buenos Días USA, Diciendo lo que otros callan. Inicia. Bueno, pastor, ya hoy, ¿verdad? En el título de nuestro tema durante esta semana es ¿por qué debemos de alabar a Dios? Hoy ya vamos a analizar el verso 5 y el verso 6. Así que adelante, Esteban, con la lectura del verso 5 y el verso 6. Leemos entonces el verso 5 del capítulo 15 de Éxodo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. El 6 dice: su diestra o tu diestra, oh Jehová, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Bueno, pastor, denos luz al final del camino. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hemos de alabarle? ¿Por qué hemos de alabar a Dios? Ese es el Raúl, hay que seguir alabando y glorificando a Dios y cogiendo este ejemplo que nos da la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 15, versos 5 y 6 en esta mañana. Ahí sigue entonces relatando en ese cántico de Moisés y de María. Y todo esto, mis amados hermanos, es definitivamente pues un cántico de testimonio del poder de este Dios todopoderoso. Y así es que lo presenta como Jehová, el Dios de guerra, el Dios que no pierde una batalla, el Dios que triunfó sobre el faraón, sobre su ejército, sobre los capitanes y sobre todo aquellos que tenían al pueblo totalmente esclavizado. Por lo tanto, mis amados hermanos, usted y yo debemos coger este ejemplo que nos trae ese cántico de Moisés y de María, que definitivamente después que nosotros adoramos a Dios, después que nosotros damos gloria y alabanza a ese Dios todopoderoso, definitivamente será usted un hombre, una mujer de bendición. Cuando aprendemos a darle toda la gloria y honra siempre al Dios que reina y vive para siempre. Raúl, es importante que podamos entender que a través de la oración nosotros estamos dándole honra, dándole gloria, estamos exaltando y alabanza a ese Dios que reina y vive para siempre. Por los pequeños sacrificios que nosotros hacemos, Raúl Delgado, porque hay que hacer sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su santo y bendito nombre a la voz del Señor. Nosotros le damos gloria y honra al Señor a través de la adoración y de la alabanza. Escúcheme bien en este momento. Usted alaba a Dios, adora a Dios, usted honra a Dios, usted exalta a Dios también. ¿Sabe cómo? Con sus ofrendas. Yo quiero que usted lo entienda bien claro. En medio de las ofrendas y en medio de la gente que llevan los diezmos a la iglesia, que han aprendido a diezmar, aleluya, para que la iglesia funcione mucho mejor cada día en términos financieros. Con eso, usted también alaba y glorifica a ese Dios que reina y vive para siempre. Como dijo
Pablo a los Corintios, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y un dador alegre es uno, Raúl, que adora y alaba el nombre poderoso del Dios que reina y vive para siempre. Y que se entienda bien claro que el Espíritu Santo que lo mueve usted a alabar a Dios, a adorar a Dios, es el mismo Espíritu Santo que lo mueve usted a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Adelante, Raúl. Vamos a buscar ahí el Salmo 100, el verso 4. Mire qué importante. Salmo 100, verso 4. Qué importante es la alabanza para que la magnificencia de Dios sea manifestada. Qué importante es esto. Salmo 100, Salmo 100, el verso 4. Verso 4. ¿Lo tiene? Adelante. Sí. Bueno, lo leo. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre. ¿Qué nos está diciendo la palabra ahí? Padre amado Raúl, Que tenemos que estar abiertos, que nuestro corazón tiene que estar abierto para diezmar, para ofrendar y para ofrendar esa alabanza de corazón, no de labios. ¿Cuántas veces lo ha dicho? Me honran de labios, pero lo profundo de mi corazón no estoy yo. Mire qué importante es eso. Mire qué importante es esa. Mire cómo usted tiene que entrar a los atrios. ¿Qué enseñanza hay ahí, pastor? Bueno, Raúl, enseñanza es para ti y para mí. Que no hay que esperar llegar al estacionamiento de la iglesia. ¿Entiendes? No hay que esperar llegar al templo, sino que como ya tú tienes la unción del Espíritu Santo, como ya tú entendiste que después que el pueblo de Israel salió de Egipto con la mano fuerte de Jehová de los ejércitos, el yo soy, a través del instrumento que Dios usó, Moisés, y fue sacado de allá de las manos del faraón. Y definitivamente, pues, en el Mar Rojo, el pueblo vio lo que pasó con el enemigo y lo que Dios hizo con el faraón y el ejército. Y después que salieron de la esclavitud de Egipto, comenzaron a cantar. Y eso es de lo que estamos hablando aquí, del libro Éxodo, capítulo 15. Entonces, ¿qué pasa, Raúl? Que ahora entonces el pueblo, en agradecimiento a Dios, lo primero que hace después de la liberación es cantar, es alabar, es glorificar, es reconocer el poder de Dios. Ese es el pueblo de Israel, la nación de Israel. La iglesia en el Nuevo Testamento, que no existió jamás y nunca en el Antiguo Testamento. Israel era la nación de Dios, nosotros somos el pueblo, la iglesia del Señor. Nosotros no somos nada de eso de Israel espiritual, nada de ese asunto. Nosotros somos la iglesia lavada, limpiada, que Cristo se la ganó el precio de sangre. Ahora la iglesia, como ya entonces ha recibido salvación del alma a través de Cristo, la presencia, el sello del Espíritu Santo, pues entonces tiene ese deseo de darle gloria, de darle honra, de darle exaltar el nombre del Señor. Ese deseo de honrar a Dios con las alabanzas a la voz del Señor, con la adoración a ese Dios que reina y vive para siempre. Entonces el salmista dice, no te olvides de entrar entrar por las puertas con acción de gracia, y por sus atrios con alabanza. Entonces, mis amados hermanos, si dice aquí que sencillamente por el atrio hay que alabar a Dios,
que cuando entras al templo tienes que alabar a Dios y que en todo momento tienes que alabar a Dios, pues entonces la alabanza no es cuando tú llegas al estacionamiento de la iglesia, ni de los atrios, ni tampoco cuando vas a entrar al templo. La alabanza tú la llevas en ti, a la voz del Señor, porque tú eres la iglesia. Tú no tienes que esperar ir al templo para alabar a Dios. Tú sencillamente en tu casa le alabas, en el trabajo le alabas, en el carro le alabas, y donde quiera tú alabas y glorificas y honras y exaltas el nombre Santo, por... aleluya. Y esa es la realidad, Raúl Exactamente, Delgado. exactamente. Y si usted es un hombre inteligente y un hombre sabio, léase, vamos a leer el Proverbios, Ajá. capítulo 12, verso 8. Esto quiero que lo leas despacio para que lo podamos Proverbios. saborear, porque Proverbios 12, 8. Proverbios 12, 8. Eso está tremendo. Eso me sacudió a mí. Ujú. ¿Lo tiene? 12, 8 de Sí. Proverbios. Ujú. Adelante. Poco a poco, Dice, despacio, que nos atragantamos. dice, según su sabiduría es alabado el hombre. 12:8 me dijiste. Sí. Ok. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Mire que el hombre sabio es el que alaba a Dios. Pero mire lo que dice del perverso. Mire lo que dice del perverso. Cuando el Espíritu Santo está sobre usted, ahí no hay emocionalismo que valga. Ahí no puede haber una alabanza de emocionalismo. Ahí hay una alabanza sincera de lo más profundo de su corazón, porque el hombre sabio es alabado. ¿Ah? Y Dios lo mira con buenos ojos. Dígame si estoy equivocado o no. Esa es la realidad, Raúl Delgado, porque el problema es que un corazón contrito y humillado no despreciará jamás y nunca ese Dios todopoderoso. Y todas las personas que han aprendido a honrar a Dios, a exaltar a Dios, a alabar a Dios, a adorar a Dios en todo el sentido de la palabra, definitivamente todo eso surge de un corazón contrito, de un corazón humillado, de un corazón agradecido de lo que Dios verdaderamente ha hecho con todos y cada uno de nosotros. Pero yo quería añadir también, antes de terminar la parte de nosotros en esta mañana, hermano, que definitivamente hay que entender que toda adoración, Raúl Delgado, es para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Jamás y nunca el Señor despreciará esa alabanza. ¿Por qué? Porque definitivamente Él es el que merece toda la alabanza. Isaías, hablando en el capítulo 22, verso 8, dijo el profeta, y hablando de parte de Dios: yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a escultura. En Levítico 26:1 dice la Biblia: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ellos, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Mis amados hermanos, Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Toda alabanza correcta, toda verdadera adoración es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora también que se entienda bien claro que hay una falsa adoración, así como hay una verdadera adoración, que es sencillamente adorar, honrar, exaltar, alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También hay falsa adoración que se mueve como nunca antes en este tiempo que estamos viviendo. Adelante, Raúl Delgado. Wow, qué poderosa está esta palabra. Usted se da cuenta por qué motivo
tenemos que alabarle. ¿Por qué motivo Dios nos incita a alabarle? Por la adoración, por la engrandecerlo, por exaltarlo, por glorificar, por honrar, por, por la magnificencia y porque estamos agradecidos. Tenemos que dar gracias a Él y ser agradecidos. Por eso es que brota nuestra alabanza, porque así Dios nos exige que seamos agradecidos con Él. Por eso le alabamos y le glorificamos. Y mire, si esto será así, vamos a ver Jeremías capítulo 9, pastor, y vamos cerrando con esto. Jeremías capítulo 9. Jeremías 9, capítulo 9, verso 23 y 24. Mire lo que dice eso ahí. Wow, eso está. Verso 23 y 24. Sí, por supuesto. Lo leo. Okay. Sí, adelante. Dice así. 23 y 24 de Jeremías. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué usted cree de eso, pastor? Para cerrar con broche de oro, diciendo lo que otros callan para hoy jueves. ¿Qué yo creo de eso, Raúl Delgado? Jeremías está exigiéndole a los que tienen mucho dinero, a los que confían en la riqueza, a los que confían en las posesiones que han alcanzado, que definitivamente conozcan a Dios primero, que antes de sencillamente alabarse ellos y exaltarse ellos y que la gente los pueda aludir por lo que tiene, no por lo que son, pues entonces que haga y se mueva haciendo la gestión para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el único que puede y debe y es alabado es el Dios que reina y vive para siempre, no importando su posición económica, no importando su posición social, no importando donde usted esté ubicado dentro de esta sociedad contemporánea. Usted tiene que entender que definitivamente lo que lo hace a usted feliz, lo que lo hace a usted definitivamente depender de Dios, es el conocimiento de Dios que produce poder en usted para alabar, glorificar y honrar el nombre poderoso del Dios que reina y vive. A su nombre sea toda la gloria y toda la honra. Por lo tanto, dicho esto, renuncia en esta gloriosa mañana a toda falsa adoración y a toda adoración de ti mismo y de aquellos que te aluden a ti y te alaban a ti, no por lo que tú eres, sino por lo que tú tienes. Adelante, Jorge. Amén. Y así cerramos con broche de oro esta temporada, ¿verdad? De Buenos Días USA, diciendo lo que otros callan. Tremendo cierre, ¿verdad? De este título que se titula ¿Por qué tenemos que alabar a Dios? Sencillo. ¿Por qué tenemos que alabar a Dios? Fue el tema de esta semana en Diciendo lo que otros callan. Así que, Esteban, adelante con nuestros talentos. Hasta aquí hemos presentado el espacio Diciendo lo que otros callan en Buenos Días USA.
hermanos y amigos a lo largo y ancho de esta cadena radial Apocalipsis Network. Buenos días, Good Morning USA. En esta mañana le damos la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes que nos sintonizan nuevamente en esta emisora. A nuestro capellán Raúl Delgado queremos agradecerle por su amabilidad, por su trabajo, por sus sacrificios que hacen para mantener esta emisora de pies, siendo la trompeta de Dios para este tiempo. Quiero comenzar en el día de hoy, como siempre, como de costumbre, orando al Señor. Padre, delante de ti venimos en esta mañana. A ti te adoramos y te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por tu amor y te damos gracias por tu misericordia. Y te damos gracias porque nos ha permitido nuevamente volver al aire con un programa más desde el corazón de esta emisora de Apocalipsis Network, desde el corazón de nuestro hermano Raúl Delgado, que le ha permitido estar al frente de esta trompeta de Dios para llevar el mensaje a las naciones. Te doy gracias por ello. Te doy gracias por cada uno de los que colaboran trabajando en esta emisora y te ruego la bendición sobre cada uno de ellos. Padre mío, mira a cada uno de los que nos están escuchando a lo largo y ancho de esta emisora y te ruego que tu mano de poder sea a favor de ellos. Te ruego que escuche las oraciones de ellos. Te ruego, Padre mío, que conteste las peticiones de cada uno de ellos. Señor, en esta mañana, ¿a dónde podemos ir? Sino simplemente delante de tu presencia. Nos humillamos delante de ti, oh Dios. Nos humillamos delante de tu altar y venimos delante de ti a través de Jesús, tu amado Hijo. Te ruego, Señor, tu bendición como siempre. Te ruego, Padre mío, que tu palabra llegue al corazón de cada uno de los oyentes y que tu Santo Espíritu ministre sobre la necesidad. El que está manejando, te ruego, Padre mío, que ahí donde estás también le ministre, el que está en el hospital, el que está en la cárcel, el que está en el trabajo, en su oficina. Por favor, Señor, te ruego que les cubra, que les guarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga nuevamente, amados hermanos. Este es el pastor Edwin Torres Vega desde la bella ciudad en el estado de la Florida, Estados Unidos. A cada uno de ustedes me alegro de volver a llegar hasta su casa, tal vez a su trabajo, su oficina, o tal vez manejando donde usted se encuentre. Para mí es un gozo volver otra vez a llegar hasta allí donde usted está y de una forma de lo profundo de mi corazón, estrecharle por aquí un abrazo a cada uno de ustedes. En la mañana de hoy quisiera irme al libro de Miqueas, en el capítulo 6, del versículo 6 en adelante, y quisiera reflexionar en este día, llevando tal vez el mismo mensaje que Miqueas le llevó al pueblo del Señor en aquella ocasión. Miqueas dice lo siguiente en el capítulo 6, versículo 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hombre, él te ha dicho o te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová? ¿Qué pide Jehová? Aleluya, de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Quisiera reflexionar en esta mañana acerca de los caminos de nosotros los hombres en este mundo donde nosotros vemos tanto y tanto y tantos problemas y tantos revoluces caminando en el mundo entero. Si usted busca el continente que sea,
se da de cuenta que estamos viviendo en unos momentos donde aparentemente no hay paz en donde quiera, en los trabajos, en las casas, en las ciudades, aún en el campo estamos viendo una serie de situaciones increíbles. Me llama la atención porque Miqueas comienza a decirle al pueblo con qué te vas a presentar delante de Dios. Parece que en el pueblo de Israel había el problema de ir a la ligera, sin reflexionar en el pensamiento de cómo estábamos actuando y cómo nosotros debíamos de comportarnos. Miqueas comienza haciendo una pregunta a Israel y le dice el Señor, ¿cómo te vas a presentar delante del Señor? Y comienza a decirle no simplemente a presentarte, sino a adorar al Dios Altísimo. Y Miqueas sigue hablando y le dice con qué cosas Israel acostumbraba a presentarse delante de la presencia del Señor. Se presentaba con holocaustos, con ofrendas. Y Miqueas comienza a mirar que no era de esa manera que debía el hombre presentarse a la presencia del Señor. No simplemente era que Miqueas los estaba mirando o escudriñando, era que el ojo del Señor estaba mirando mucho más de lo que estaba ellos pensando. Me llama la atención porque en estos días donde estamos viviendo, donde estamos caminando tan a la ligera, donde estamos caminando tan a la prisa, donde nos estamos caminando como que no hubiese mañana, sino que vamos corriendo a la prisa, nos olvidamos de cómo debemos de presentarnos a la presencia del Señor. Y llevamos una meta de ir corriendo tal vez al culto, a los servicios, y de cualquier manera vamos y nos presentamos delante del Señor. Había un problema en el pueblo de Israel. Me parece que el pueblo de Israel tenía un problema enorme. Y es lo mismo que estamos viendo en el momento de hoy, que nos da mucho trabajo reconocer cómo nosotros estamos a la presencia del Señor. Me parece que como que nosotros no nos damos de cuenta cómo vamos actuando, sino que nos acostumbramos de cualquier manera a presentarnos o llegar al templo. Miqueas comienza diciéndole, miren, ¿para qué vale tanta ofrenda y tanto sacrificio si realmente el corazón de ustedes está apartado del Señor? Muchas veces no nos damos de cuenta nosotros que en el caminar del cristianismo, en el caminar de la iglesia, nos vamos apartando del Señor. ¿Dónde está nuestro corazón cuando llegamos al templo? Hay mucho afán hoy día. Yo hablo con la iglesia, hablo con hermanos, hablo con amigos, hablo con personas y lo más que vemos es un afán y parece como si el Señor no estuviera presente en nuestras vidas. Y parece que el afán y la ansiedad y los problemas dentro de los hogares y los problemas dentro de los trabajos comienzan a apagarnos ese gozo, ese fuego. Y se nos olvida que el Señor está mirando nuestro corazón. Hay muchos problemas dentro del ámbito de las familias y de las iglesias y de las amistades, donde hay ofensas, donde tal vez hubo un problema matrimonial, donde tal vez no simplemente un problema matrimonial, sino un problema con los hijos, con el papá, con la mamá, con los abuelos, con los tíos, y comienza a haber unos conflictos enormes aún dentro de los ciclos, dentro de la iglesia. Y comenzamos a darnos de cuenta que cuando llegamos a la casa del Señor, venimos de la misma manera y tal vez oramos o nos tiramos al altar y llegamos a la presencia del Señor y hablamos de todo, pero no nos presentamos delante de Él como debiéramos de presentarnos. Nos cuesta pedir perdón, nos cuesta. Entonces, el Señor le dice, mira, ¿de qué te vale? ¿De qué te sirve
la multitud de vuestros sacrificios. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11, dice el Señor: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y aquí es donde viene el problema de lo que es bueno. Todos sabemos que hay cosas buenas y cosas que no son buenas. Número uno le dice, hay que hacer justicia. Y ahí es donde la balanza comienza a moverse diferente, porque siempre a nosotros nos gusta que se haga justicia con nosotros, pero nosotros no nos gusta hacer justicia con nuestro hermano, con nuestro amigo, con nuestro compañero, con nuestro cónyuge. Nos duele ser justo con ellos. ¿Cuántos matrimonios se rompen simplemente porque no hubo ese corazón de hacer justicia, de darnos cuenta que todos fallamos? Pero como hay ese narcisismo dentro de nosotros y ese orgullo, no nos permite a nosotros simplemente disculparnos. Entonces, hacer justicia es pensar y reflexionar cómo yo actúo, de qué manera yo actué, y hacer un juicio justo con mi hermano, hacer un juicio justo con mi amigo, con mi pariente. ¿Sabe? El juicio justo agrada, es agradable al Señor, es como un sacrificio. Ay, hay que aprender a hacer el bien, buscar el juicio de restauración. Aleluya. Buscar ese momento hermoso donde podemos reconciliarnos uno con otro. Y luego que nosotros nos reconciliemos uno con otro, entonces debemos y podemos ir a la casa del Señor a ofrecer sacrificio. Porque misericordia quiero, dice el Señor. Misericordia. ¿Sabe lo que es misericordia? Misericordia simplemente es un regalo que nosotros no merecemos. Cuando el Señor me perdona a mí, me perdona por misericordia, por amor, no porque yo lo merezco. Cuando el Señor te perdona a ti, te perdona porque no es porque lo merece, simplemente es un regalo que el Señor te está ofreciendo. Aleluya. Un regalo que el Señor te está ofreciendo, no porque tú te lo mereces, sino porque el Señor tiene misericordia. Misericordia, aleluya. Como vuestros padres también, Él mira con misericordia. ¿Cuántos de nosotros, amados, en un momento papá y mamá se acercó a nosotros tal vez para darnos un golpe porque lo merecíamos, y en su misericordia, en vez de darnos un golpe, nos dio un consejo? ¿Cuántas veces llega usted a su trabajo o donde quiera que usted esté, y por misericordia fue que el Señor obró a favor suyo? No porque usted lo merecía. No, no, amado hermano. En el día de hoy el Señor lo único que pide es hacer un justo juicio y tener misericordia. ¿Cómo me voy a presentar en el próximo culto? ¿Cómo me voy a presentar en la próxima reunión donde estemos nosotros? ¿De qué manera me voy a presentar? La manera más difícil de cada hombre y de cada mujer es humillarse. Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. ¿Sabe, amado hermano? La clave del ser humano para alcanzar el beneficio y la gracia de Dios es nosotros reconocer en humillación quiénes somos, qué hemos hecho, a quién le fallamos. Y cuando usted reconoce dentro de su corazón que usted también falló o que usted ha cometido un pecado y viene a la presencia del Señor,
Mire lo que dice Segunda de Crónica, vuelvo a repetírselo, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo se humillare, aleluya, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Este pueblo que se reúne, no cualquier pueblo, sino el pueblo que se reúne para invocar, para clamar, para adorarme. Si ese pueblo se humillare. Y lo próximo, después de una humillación, de un reconocimiento, de entender que nosotros fallamos, que nosotros tuvimos y cometimos un error, dice, y orare. A nosotros nos cuesta muchas veces orar, porque orar es hablar con Dios. Y cuando usted se tira a la presencia del Señor, no vayamos con excusa, vayamos con la verdad. Digámosle al Señor de verdad quiénes somos. Yo le digo a la iglesia, cuando este pastor ora, cuando yo voy a la presencia del Señor, yo voy hablándole a mi Señor cada una de las cosas según pasaron. Y le digo, Señor, ten misericordia de mí. No voy escondiendo. Voy en un diálogo sincero con el Señor. Cuando algo no me gusta, le digo, Señor, esto a mí no me gusta. Cuando estoy ofendido, le digo, Señor, estoy ofendido. Cuando siento que he ofendido a alguien, también voy y le digo, Señor, yo creo que ofendí. Pero nos cuestan dos cosas. Número uno, humillarnos, y lo segundo, orar. Lo tercero, entonces, buscar el rostro del Señor. Buscarlo. Buscar a Jehová mientras éste pueda ser hallado. Hay que buscarlo. No podemos abandonar el camino del Señor. No podemos alejarnos de la iglesia. No podemos alejarnos del templo. No podemos alejarnos de la palabra. No podemos alejarnos de la oración, del ayuno, de nuestros hermanos de la iglesia. No podemos alejarnos de ello. Hay que seguir buscando el rostro del Señor. Y después dice, y si se convirtieren de sus malos caminos. El proverbista decía, hay caminos que al hombre le parecen que van caminándolo bien, pero son caminos de muerte. Y lo cuarto para culminar, dice, entonces yo oiré desde los cielos. Dios espera de nosotros que nosotros nos humillemos. Dios espera de nosotros que nosotros lo invoquemos, que volvamos otra vez al altar, que vayamos en oración. Dios está esperando de nosotros que nosotros lo busquemos, como cuando usted está buscando aquello que usted necesita para pagar, aquel dinero que usted necesita para pagar, y usted no sabe en qué bolsillo usted lo puso, ni tampoco en qué cartera lo puso, en qué rincón lo puso, o se le extravió, y usted comienza a buscar, y a buscar, me hace falta porque tengo que pagar algo. Entonces, de esa manera, busquemos la presencia del Señor, busquemos la presencia del Espíritu Santo y comencemos a enderezar nuestros caminos. Entonces dice la Biblia, entonces yo iré desde los cielos. Me fascina porque siempre el Señor abre puertas para que nosotros podamos alcanzar su misericordia. Hay que presentarnos delante del Señor con humildad, con quebrantamiento, con reconocimiento, y hay que olvidarnos de la soberbia. ¿Sabe, amado hermano? No hay algo más hermoso que nosotros reconocer que el Señor ha sido bueno con nosotros y que en algunas ocasiones nosotros caminando nos olvidamos de Él. Amado hermano, quiero orar por ti en esta mañana. Si te sientes alejado del Señor, que en esta mañana el Señor ponga su mano linda sobre cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, clamo a ti por cada uno de los hermanos que me escuchan. Vuelve otra vez a caminar delante de la presencia del Señor. Te ruego que le dé fortaleza, te ruego que les dé fuerza, te ruego que tu mano no les suelte, te ruego que tengas misericordia de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Este es su hermano y amigo, Pastor Edwin Torres Vega.
desde la bella ciudad de Cape Coral en el estado de la Florida. Dios le bendiga. Nos vemos pronto. Queridos amigos, quiero compartir junto a ustedes una breve meditación basada en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, donde aparece la historia de José, aquel José tal vez recordado por terminar siendo el hombre más importante en la economía del mundo al frente de Egipto. Tal vez ese José que su principio no fue el que esperaba, que fue muy difícil, que fue muy duro, pero con 3 palabras que son claves en esta meditación: rechazo, abuso y abandono. 3 cosas que muchas veces nos pasan a todos nosotros. Dice en el capítulo 37 del libro de Génesis, yo voy a leer del versículo 23 al 25. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la única túnica que tenía sobre sí, aquella túnica de colores. Le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella, y se sentaron a comer pan. Estos pasajes de las Escrituras van a ser, no solamente son los que nos cuentan la historia, sino los que nos van a permitir ahondar un poco en estas 3 cosas que dije al principio, que tal vez usted que me está escuchando ha vivido o está viviendo, que son el rechazo, el abuso y el abandono. El primero, el rechazo, bueno, ellos lo rechazaron a José. ¿Sabe por qué? Porque José era un soñador. Cuando vieron que José se acercaba donde ellos estaban, ellos dijeron, mirá, ahí viene el soñador. Muchas veces el sueño no tiene por qué ser un sueño fisiológico, sino que es un sueño aspiracional. Es el sueño de lo que uno quiere llegar a ser o lograr ser. Y tal vez hasta sueñe con eso, tal vez hasta luche por ese sueño, porque en definitiva es un deseo del corazón. Él tenía sueños, pero eran sueños que eran fisiológicos, pero a su vez determinantes, porque a través de esos sueños Dios le mostraba a José una cantidad de cosas que tenían que ver incluso con la inconducta de sus hermanos. Y él se lo contaba a su padre, con quien tenía la suficiente confianza para que él pudiera decirle, ¿verdad?, a su padre todo lo que estaba sucediendo. Dios le mostraba en sueños a José y su padre actuaba de tal manera sobre los hermanos a quienes no le tenía la confianza que sí le tenía a José, porque José era revelado por Dios de las cosas que aún sus hermanos hacían. Hoy hay gente que te rechaza por los sueños. Hoy hay gente que rechaza tu vida por tu llamado, porque tu llamado genera un rechazo. Y de repente hay gente que no le gusta. Y ellos decían, mira el soñador. Él es un soñador, claro. ¿A quién le va a mostrar Dios? Sino a nuestro hermano José. Él es el soñador. Y le tenían muchísimo fastidio. Podría decir que hasta le tenían odio. No lo podían ni ver. Encima, el segundo punto es la túnica que su padre le había hecho a José. Esa túnica les había dado a sus hermanos una envidia impresionante porque decían, nuestro padre nos hizo túnicas comunes, túnicas simples, sencillas, sin atractivo. Pero a José, claro, a José le hizo una túnica especial, una túnica de colores, una túnica que desde lejos se veía que venía José. Y era tan hermoso ver a José con esa túnica de colores que a ellos se les despierta el abuso con el deseo de quitarle la túnica. Cuando se la quitaron porque lo tiraron a la cisterna y ¿sabe lo que hicieron? Se probaron la túnica y a ninguno le quedaba. A todos le quedaba chica la túnica. ¿Sabe por qué? Porque la túnica su padre se la hizo a la medida de su propio hijo José. Se la hizo específicamente para él. Yo creo y estoy convencido que usted que me está escuchando tiene de parte de Dios algo muy especial que tal vez esté generando en otros
ese abuso, ese deseo de quitarle lo que usted tiene. Sienten envidia por lo que Dios le ha dado a usted. Tal vez usted ni se da cuenta. Tal vez usted no ve la mirada de envidia que la gente tiene contra su vida. Y usted dice, yo no tengo nada ¿qué me pueden envidiar a mí? Yo no tengo nada que me puedan envidiar. Es más, mis hermanos grandes tienen más que yo. Yo lo único que tengo es esta túnica que me hizo mi papá. Sí, pero esa túnica y la revelación espiritual de los sueños fueron los dos primeros de estos tres temas que estamos tocando. El primero fue el rechazo. Yo no puedo creer que si a uno Dios le va a hablar a través de sueños de parte de Dios, tiene que ser a Rubén, tiene que ser a alguno de los hermanos grandes. Pero ¿por qué a José? ¿Por qué a uno de los más chicos? Tiene que ser a los hermanos mayores, a los que salimos a cazar, a los que salimos a hacer cosas, a los que salimos a trabajar al campo. A nosotros nos tiene que hablar Dios, no a José. ¿Por qué José tiene sueños de parte de Dios y esos lo rechazan? Porque ven que Dios lo había elegido y se sorprendían. Así se van a sorprender mucha gente a tu alrededor cuando vean lo que Dios quiere hacer contigo y van a decir, ¿por qué a este? ¿Por qué a esta? ¿Por qué a esta persona? ¿Por qué Dios no me lo dio a mí? ¿Por qué tendría que venir para mí la bendición y sin embargo en vez de venir para mí fue para otra persona? Y van a rechazar que tengas sueños, van a rechazar que tengas una túnica diferente a la que ellos tienen a nivel espiritual. Y eso tiene que ver con el talento, eso tiene que ver con el llamado que Dios te hizo. Dios te hizo un llamado que es único. Dios te llamó para demostrar en ti el poder de Él sobre tu vida. Dios te llamó a que tú puedas ser un instrumento en manos de Dios. Y el tercer punto, cuando lo sacan de la cisterna, lo venden. Y ahí está el abandono. Lo abandonaron. Lo tiran a un pozo que como estaba vacío se salvó de no morir ahogado. Luego lo sacan de ese pozo y lo venden como un esclavo. Pasaban bandas que iban rumbo a Egipto y esas bandas que compraban y vendían esclavos le venden en un buen precio a José. Lo miran, dice, es atlético, es joven, es bonito, así que lo vamos a vender enseguida. Y allá se fue José para Egipto, vendido por sus propios hermanos, quienes antes le habían quitado su túnica. Y como a ninguno le sirvió, la mojaron con sangre de un animal para convencer a su padre de que José había sido despedazado por alguna fiera. Todo pergeñado desde la maldad de sus propios hermanos. Fueron los hermanos de José quienes lo rechazaron. Fueron los hermanos de José quienes abusaron. Fueron los hermanos de José quienes lo abandonaron. Y no solo lo tiraron en una cisterna, sino que le pusieron tapa a esa cisterna para no escuchar los gritos de José pidiendo auxilio. ¿Y sabe lo que dice? Que se sentaron a comer pan. Qué indolentes, qué falta de sensibilidad. Habían arrojado a José a esa cisterna que era un gran pozo en el desierto que normalmente contenía agua para que se ahogara. Como seguía gritando, lo sacaron y lo vendieron y todavía repartieron el dinero entre ellos diciendo, bueno, hicimos un buen negocio, nos sacamos de encima al soñador. Es terrible esta historia de rechazo, de abuso y de abandono. Es terrible. Ahora fíjese, cuando Dios tiene un propósito, ¿cómo termina José? Primero llega a Egipto, lo ve uno de los hombres que estaba en lo que tendría que ser aquel gobierno que tenía el faraón, Potifar. Y Potifar lo ve y dice, me gusta este esclavo, es un muchacho joven, buen físico, lo voy a llevar para mi casa para que sea un sirviente. Y la esposa de Potifar trata de seducir a José, y José, siendo un joven, aún en el despertar de sus pasiones, prefiere no tener nada que ver con la esposa de su amo para preservar su integridad. Iba a decir testimonio, pero es lo mismo, porque la integridad es parte del testimonio. Y él dice, no, yo no voy a tener nada con usted, señora, y él huye de esa mujer. Y la mujer, despechada, le dice a su esposo que fue José quien trató de seducirla,
lo que lo hizo ir a la cárcel. Hasta aquí le estoy contando una historia en la cual José tendría todo el derecho de haberse sentido mal delante de Dios, de haber dicho, ¿por qué? Por no elegir lo malo, termino preso, termino rechazado por mis hermanos, termino en la tristeza de una cisterna en la cual me pude haber muerto, me vendieron como esclavo y ahora trabajando en una casa como esclavo, por no ceder a la tentación, termino en la cárcel. Él podría haberse enojado. Yo conozco gente que se ha enojado hasta con Dios, pensando que Dios es el culpable del presente que ellos han tenido. Y él en la cárcel termina revelando sueños, porque se acuerdan que él era un soñador, y a través de los sueños Dios le habla y le muestra qué era lo que iba a pasar con aquellos hombres que habían sido de la corte del faraón. Eso le da reputación, de tal manera que cuando hay otros sueños que revelar, es José el que empieza a tomar el rol fundamental de su ministerio. Termina siendo el hombre que dominó el mundo de la economía, con aquellos años de vacas gordas, con aquellos años que la economía de Egipto se transformó en el país más próspero del mundo y todos los demás países venían a Egipto a comprar alimentos. ¿Quién era el administrador? El hombre de Dios. Por eso digo, aunque te rechacen, aunque abusen de ti, y aunque te abandonen, aunque pases por los desiertos más grandes, aunque termines preso, no literalmente, pero sí emocionalmente, sí espiritualmente, te han metido en una cárcel, no te preocupes, porque tarde o temprano Dios va a usar el tiempo para poner cada cosa en su lugar. Y aquello que hoy para mí es algo terrible, algo que no entiendo, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Dios va a poner cada cosa en su lugar. Mire cómo son las cosas. Con los años, aquellos hermanos que ya se habían olvidado de José, ya creían que José capaz que ni vivía, ellos tienen que venir a pedirle alimentos, tienen que venir a Egipto, todo el mundo tenía que ir a Egipto para comprar alimentos y lo ven. No lo reconocen, pero estuvieron delante de él. Que sí lo reconoció fue José. José no se había olvidado de una sola de la cara de sus hermanos. José no se había olvidado de ellos. Y tal vez por muchas noches ese José habrá soñado con esos hermanos. ¿Por qué le hicieron lo que le hicieron? ¿Por qué tuvieron la envidia y el rechazo? ¿Por qué tuvieron que abandonarlo? ¿Por qué lo dejaron a la vera de Dios? Dejar que se lo llevaran como un esclavo. Él los estaba mirando cara a cara. La historia, bueno, te diría que la historia termina bien, porque él se termina revelando a sus hermanos, queriendo saber cómo estaba su hermano más chico, cómo estaba su papá, cómo estaba toda esa situación, y los termina ayudando. Muchos años después, ¿sabe? De esa tierra hubo otro libertador llamado Moisés, que sacó de vuelta al pueblo que en ese momento José estaba llevando. Es una historia tremenda, es una historia emocionante, es una historia que identifica y hace un paralelismo con mucha gente que en este momento me está escuchando y que tal vez han pasado por esta situación, que por tu ministerio, que por tu manera de ser, que por tu manera de cantar o por tu manera de predicar o por tu manera de testificar y repartir folletos, no sé, pero alguien te miró con envidia y alguien dijo, ¿por qué Dios usa a esa persona? ¿Por qué eso no viene para mí? Porque la túnica de colores tiene las medidas de cada persona. Lo que Dios tiene para ti no es algo que tú heredaste de otro, ni otro va a heredar lo que Dios ya designó y asignó para tu vida. Entonces, podrán tener envidia, podrán sentir rechazo hacia tu persona y tal vez ni te sorprendas y digas, ¿por qué me tienen envidia a mí? ¿Por qué tienen esos celos conmigo? Yo no les hice nada. No, no precisas hacerle nada. Ese rechazo es espiritual. Ese rechazo es a tu ministerio, es a tu llamado, es a cómo Dios te usa. Y eso los pone muy mal. Y eran hermanos. Y eran hermanos. Así que tal vez alguna persona en este momento que me esté escuchando piense exactamente lo que está diciendo el pastor me pasó a mí. La gente que te rechaza porque soñás, porque anhelás, porque te gustaría
ser un instrumento en las manos de Dios y lo decís, tu llamado genera rechazo. Claro que sí. Y saben, le quitaron a José lo único que era de José, hecho para él. Ahí nos habla de esa envidia que lamentablemente sus hermanos tenían por esa túnica de colores. Pero recuerden esto, lo que Dios tiene para ti, no hay nadie que lo pueda tomar. Lo que Dios asignó para ti, es para ti. Si tú no lo puedes usar porque no estás en condiciones de hacerlo, Dios lo tendrá esperando el momento justo para que eso no se pierda si viene sobre tu vida y no estás en condiciones de recibirlo. Pero yo quiero decir algo. Aunque los hermanos tuyos, circunstanciales de la vida, hermanos de sangre o hermanos espirituales, mire, aunque tus propios hermanos, la gente de tu amistad, de tu confianza o de tu sangre, te tiren en un pozo, Dios de allí te va a sacar y aunque te pase por un proceso, los años van a poner, reitero esto porque es algo que yo siento en mi corazón que le está pasando a mucha gente que me está escuchando, los años van a poner cada cosa en su lugar. Dios se encarga de poner cada cosa en su lugar. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es esperar el momento en que Dios ordene todo y ponga a cada persona en el lugar que se merece estar. Hay personas que tal vez por envidia de lo que estabas haciendo o intentabas hacer, hay gente que siempre intentan boicotear, tirar abajo todo lo que querés hacer, todo lo que querés organizar. Y mucha gente se ha desalentado. Mucha gente ha dicho, bueno, ya está. Mejor no hago nada, mejor no sé. Porque si mis propios hermanos, en vez de apoyarme y ayudarme, son aquellos que me juzgan, son aquellos que me rechazan, que abusan de mí y encima todavía me terminan abandonando porque el día que los precisás no los tenés. Y esto es lamentable. Entonces, estas tres cosas tan terribles que le pasaron a José, más la cárcel, más un montón de cosas que le sucedieron, terminaron haciendo con el tiempo que fuera el hombre más importante en la economía del mundo y gracias a él, toda su familia, esa misma familia, no el padre lo dejó aparte, pero sí sus hermanos terminaron adelante con vida. ¿Saben por qué? Porque él les podía haber quitado la vida en Egipto, pero no lo hizo. Al contrario, los abrazó y lloró con ellos. Qué grandeza la de José, ¿no? Y hay un gran paralelo entre José y Jesucristo. Hay un gran paralelo. Él dio la vida, no la dio literal, pero prácticamente fue eso, y lo hizo por sus hermanos. Esos hermanos que lo vendieron, esos hermanos que lo traicionaron, esos hermanos que aún él a los gritos llorando desde el fondo del pozo, ellos no quisieron escucharlo. Terrible. Pero si te pasó, es para que esta palabra llegue a tu corazón y te haga ver que Dios jamás te va a abandonar. Dios jamás te va a rechazar o va a abusar de tus derechos. Al contrario, Dios está esperando por encima de toda circunstancia, por encima de todo pronóstico negativo contra la vida de cada uno de nosotros, Dios está esperando el tiempo necesario para ordenar todas las cosas y todo, reitero esto, va a ir en su lugar justo. Muchas veces no nos damos cuenta de esto y le pedimos explicaciones a Dios y le pedimos a Dios que haga algo en ese momento y parece que Dios no lo hace. Sin embargo, Dios sí está tratando. Dios sí está orando. Dios sabe las injusticias que has pasado. Dios sabe el dolor en tu corazón. Dios sabe las lágrimas que has tenido. Dios sabe cuántas veces, hasta queriendo orar, ni palabras te salían en la oración, solo te salían lágrimas. Y llorabas de dolor y de angustia, de tristeza y de abandono, de que las personas que más te debieron ayudar, que más te debieron proteger, fueron las personas que te dieron la espalda en el momento en que más lo precisabas. Una de las cosas más hermosas de esta historia es cómo termina. ¿Y sabe cómo termina? Con José abrazando a sus hermanos, con José abrazando a su padre y llorando largamente por los años que deseó ese momento. José, aún en la cárcel y después cuando estaba en el gobierno, lo que más le interesaba era poder ver a su padre, poder perdonar a sus hermanos y poder tener la paz
que todas esas situaciones y circunstancias adversas le habían hecho perder. Que Dios te bendiga mucho. Pero recuerda esto, y es la frase de esta breve meditación. Dios, con el tiempo, va a poner cada cosa en su lugar. Así te hayan rechazado, así hayan abusado, o si te abandonaron, Dios, con todo y con grandes misericordias, te recogerá. Créelo, y que Dios te bendiga mucho. Una pausa y ya regresamos con más. Buenos días, USA. Ya tenemos un nuevo apartado postal. Apocalipsis Network. P.O. Box 780082, Orlando, Florida 32878. Apocalipsis Network. Recuerde, P.O. Box 780082. Apocalipsis Network. En Apocalipsis Network acortamos distancias. Ahora puedes encontrarnos en nuestro canal de WhatsApp como Apocalipsis Network. No te pierdas Buenos Días USA con el capellán Raúl H. Delgado y sus invitados, de lunes a viernes, de 7 a 9 a.m., hora del este, Estados Unidos, por Apocalipsis Network. La trompeta de Dios para el tiempo final. Ya regresamos con Buenos Días USA, radio y televisión. God bless you, everyone. This is Pastor Espada from Jasmine Lakes Church, 6819 Jasmine Boulevard, located in Port Richey, with the program Grace and Truth through the radio and in the church, Time of Blessing. Would like to greet Minister Raúl Delgado once again, like always, for allowing us to be able to convey and have fellowship at this time through the means of the communication of Apocalypsis Network, amen. And also, like always, also would like for you guys to receive a warm greeting on behalf of the senior pastor, Dr. Eric Otero and Vivian Otero from Jasmine Lake Church Ministry, Alguien Diga Amén, and also from the executive board, receive a warm greeting on their behalf. So today, last Thursday, we finished speaking in reference to Zacchaeus and his encounter with Jesus, and we spoke a little bit of what the experience should be when someone has that intimate, that close encounter with Christ, the image of God in the flesh, the Holy One, the perfect Lamb of Christ, the perfect Lamb of God, the Son of the only begotten Son of God, the Messiah, the God in the flesh, amen. The Holy God, the experience that he had was that he was able to admit and confess to the reality that he was not the best of all individuals, where he says and confess that if he had said anything false or gained any of his money by means of cheating, that he was willing, ready to give four times more than what he took. Again,
this is the impact that Jesus ought to have in the lives of individuals, acknowledging that without Christ we are limited, that without Christ we're sinful people, and this is what happens when we encounter the presence of Christ. Yes, as I shared also in reference to Isaiah, that Isaiah, when he entered the temple and he encountered himself with the glory of God, the words that came out of his lips was that he acknowledged that he was a wretched man ready to die for seeing, experiencing the glory of God. Also, we spoke about Joshua, how Joshua in Joshua chapter 5, in the last verse, when he encountered himself with the angel of the Lord, and he ran up to the angel of the Lord asking whether he was for the armies of Israel or the enemies, and the angel of the Lord said, I'm from neither. I am here as the general of the army of God. And he told Joshua to take off his boots, his sandals, because the place he was standing is holy ground. So this is the proper demeanor that we should have when we acknowledge the presence of God in our lives. A sense of awe, a sense of amazement, a sense of reverence, a sense of humility, a sense of meekness. Amen. So we spoke about that and last Thursday, and today I would like for us to speak. I would like to share a word with you in reference to wherever you may find yourselves. I know that some of us may find ourselves in places, in geographical places where by seeing our surroundings we may feel like stagnated, without hope, or perhaps with no future, no new horizon, basically stagnated, stuck, and sometimes we feel that maybe God has forgotten us. Amen. But today I would like to share a word with you as to what is it that God is looking for on individuals. Amen. But before we do, can we say a prayer so that we can prepare our hearts and our minds and be sensitive to the presence of the Holy Spirit and His Word, so that we can be molded, transformed, amen, and allow the Word of God to build us up and to edify us. Amen. Father God, Lord, we thank you once again for your grace, your mercies. Thank you, Lord, for waking us up this morning, my God, and putting us on our way, my Savior. At this moment, Lord, we pray in the name of Jesus that everyone that is listening to this word, or that's going to listen to this word, my God, that your Holy Spirit may revive them, that your Holy Spirit may give them the strength, that your Holy Spirit may lift them up, that your Holy Spirit may encourage them, my God, to separate themselves even more and to seek you, my God, as Matthew chapter 6 verse 33 tells us that we ought to seek first the kingdom of God and His righteousness, and then all these things, all the blessings, your provision, your protection, all these things shall be added unto us, Father God. I pray, Lord, in the name of Jesus, that whoever needs healing, my God, that you may glorify yourself in their lives, so it may be a testimony to them, my God, that there is no limit, there is no distance, my God, where your mighty hand cannot reach and where your healing hand cannot reach, Father God. But above all, my God, that your Holy Spirit may convince whoever's listening of sin, righteousness, and judgment, Father God. We pray in the name of Jesus. Amen and amen. So the word that I wanted to share with you, is it's found in John chapter 4 verse 21, and this is the chapter where Jesus tells his disciples that he needed to pass by Samaria. He needed to pass by Samaria, as well as Jesus felt the need, had the need to come into the world and take, as I always say, take my cross, take your cross, die for our sin, die for our rebellions, die for our disobedience. He felt that it was a need for him to come, become flesh, live in this world where he was betrayed, where he wept, he became hungry, and all of these things. He felt the need to come and die for every single one of us. In like manner, he told his disciples, it is needful that I may pass by Samaria, that I go through Samaria. And this is where we find ourselves with Jesus and the Samaritan woman. But I would like to start reading from verse 21, because there is a declaration there that I would like to speak with you, that I would like to speak to you, so that
whoever you may be, regardless of your age, whether you are a child, whether you are a teenager, whether you are a young adult, whether you are an adult, an elderly person, God makes exception of no one. The prophet Joel tells us that in the last days, God was going to pour His Spirit, and the young people, our sons and daughters, they shall prophesy. The prophet Joel said that our young people shall have visions, and our elderly shall dream dreams. Something that I love about dreams is that in our dreams we do the impossible. When we are anointed, filled with the Holy Spirit, what we cannot do in our five little senses, in our own ability, in our own capacity, in our own strength, in our own knowledge, being inspired, being anointed, being filled with the Holy Spirit, we can overcome all the circumstances that may try to hinder us. It is God, it is the Holy Spirit that makes the difference. So here Jesus tells this woman, what is God's will? What is it that God is looking for? So the Word of God reads in John chapter 4, we're going to start from verse 21, and the Word of God reads as follows, and it says, Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. And God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. The word of the Lord. So that's the word that I would like to share with you, that God the Father, God the creator of the universe, God the omnipotent God, the omnipresent God, the omniscient God, the God that knows your very need before you even say a word. God already knows it. And I want to say this so that perhaps we may awaken ourselves from whatever circumstances, whatever, please forgive me by saying this word, whatever victim mentality that we may have, or woe is me, or look at me, I cannot do much. But Pastor Rigo, you don't understand. You live in the United States of America. But yes, I do live in the United States of America. But I want to share a word with you that with God there is no limitation. You may find yourself wherever it is that you may find yourself, but if you take God at His word, and if you seek Him, and if you worship Him, give Him His honor due to God. Just like I was sharing with a young man when Jesus told His disciples, told the Sadducees, when they came to test Him about the tax, Jesus asked them, show me the coin that you have there. Whose image is there? And they said, oh, Caesar's image. And then Jesus told them, so give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. And everything belongs to God. Your life belongs to God. Your health belongs to God. Your talent belongs to God. Your ability, your whole life belongs to God, because it was Christ Jesus who purchased our lives, who purchased our souls in the cross of Calvary. So therefore, to worship God in spirit and in truth, is for us to render unto God what He so deserves. What God deserves is for every single one of us, as 2 Chronicles chapter 7 verse 14 says, that those who are called by my name, if they humble themselves, seek my face, repent of their sins, they stop and repent from their wicked ways, I will hear from heaven, and I will bless them, and I will heal their land. The only thing that God is looking for is for an individual that will have the audacity, that will have the faith, that will have the valor, that will have the courage, that will have the faith to believe in this mighty God. Seeking God or worshiping God in spirit and in truth is when we arrive to that point, when we understand and we arrive to that conclusion that we know, regardless of my circumstances, regardless of what's going on around me, regardless of what's going on around the world, regardless of my feelings, the just shall live by faith and not by sight, regardless of what the dictates of this world, the dictates of the culture, the dictates of my surroundings say, I am going to render to God what is due to Him.
all honor and all glory. I am going to worship him in spirit and in truth. When we worship God in spirit and in truth, we're not looking around who is seeing us. We're not looking around what is going on. We're not even concerned about ourselves. We understand and we know that the best thing that anyone who has been bought by the blood of Christ, who have been born again, who is filled by the Spirit of God, who is led by the Spirit of God, the proper thing to do is to worship God in spirit and in truth. As I share with the church, I don't worship because I need to worship in the sense that I worship to feel good. No, I worship simply because that's what I have to do. God, that's what I have to do. God is worthy of honor. God is worthy of all glory. But the blessing is that when I worship God in spirit and in truth, yes, I feel fulfilled because I have fulfilled the purpose of God in my life. Ecclesiastes chapter 12 says that the whole purpose of man is to revere God, to fear God, and obey his commands. To fear God is to revere God. To fear God is to love God, and to fear God, yes, it is also to worship God in spirit and in truth. We worship God simply because of who he is. We worship God simply because he is worthy of the praise. I could be sick. I could be in the worst situation that we may find ourselves in. Our duty, even there, it is to worship God. I like one of the stories in the book of Acts when Paul and Silas, they were arrested. The Bible says that they were thrown into the lowest parts of the jail. Some scholars, some commentaries say that the lowest part of the jail was the jails where there was no air. It was dark, it was cold, it was humid. It was not the best of things. Basically, it was not the best of jails that anyone can get locked up in. The Bible says that they put the chains around the hands, their feet were locked in, and they were thrown in there. And instead of complaining, instead of feeling sorry for themselves, they used the key that God gave them to use. They used the spiritual weapon, the spiritual tool that God gave them to use, the worship, to praise. The Bible says that they began to praise God. They began to worship God. And the Bible says that as they worship God, as they praise God, the foundation of the jail began to shake, and the doors of the cells were open. Their chains were broken. So whoever you may be or wherever we may be, if we want to transcend our circumstances, our geographical circumstances, our financial circumstances, our circumstances, our health circumstances, whatever it might be, worship, praise, sing unto the Lord, glorify the Lord, magnify the Lord, and I would dare say that your perspective is going to change. And I dare say also that the Holy Spirit will lead you to what to do, where to go, how to do, when to do, and he will open up doors that you can walk through for a blessing, that you can walk through to escalate your life or to improve your life. There is no limitation with God. One of the people, young people that made it his business, his purpose to worship God, to serve God, to separate himself for God was Daniel, Mishael, Azariah, and Hananiah. Belteshazzar, Shadrach, Meshach, and Abednego. That was the names that they received once they were captured and they were taken exiled into Babylon. And in Daniel chapter 1 verse 8, the Bible says that Daniel purposed in his heart. Listen to what he says. He purposed in his heart. He was in a foreign land, did not know the language, did not know the customs, did not know the culture. He was not in his motherland. Here he finds himself as an exile, as a slave perhaps, as someone who has lost his freedom. But yet he did not lose his sense of communion, his sense
of duty, his sense of responsibility, his sense to worship God. So when the Bible says that Daniel purposed in his heart, regardless where he found himself, he was not at home. He was not in his native land where he could have felt comfortable. So in like manner, wherever we may find ourselves, let us understand and know that it is that we are not led by what we see, by what we feel, but we are led by the Spirit of God. And wherever we find ourselves, the right action, the right thing to do is to worship God in spirit and in truth. So Daniel, he purposed in his heart not to contaminate himself with the delicacies, with the food of the king. And then they began to simply eat as they approached the eunuch of the king and told them, please let us eat, let us drink only water and vegetables and fruit. Let us do that. Try us for 10 days and see the outcome and see the result. God is looking for people that are wanting to honor God. To honor God, not to use the name of God to try to honor themselves, as many people do. Many people, they say, oh, I do this for the glory of God. But deep down, perhaps it may be, yes, they say for God, but deep down in their minds and in their heart is, but the ego trip is mine. No. We have to worship God. We have to worship God simply so that God may receive the honor and the glory. And if it pleases God to lift us up, and if it pleases God to bless us, and if it pleases God to put us in grace and in favor, amen. Glory be to Jesus. But God is looking for individuals that are looking to humble themselves before his presence, individuals that are looking to deny themselves, pick up their cross and follow him, just like Daniel, just like Hananiah, Azariah, and Mishael. They decided to separate themselves. They decided to put their flesh into subjection, separating themselves by simply drinking water, vegetables, and fruit. And God honored that sacrifice. God honored that aspect of worship and separating themselves. But I could see, family, that my time is about to be up. We're going to continue next Thursday. Listen, God is looking for people to worship him in spirit and in truth, wherever you may be, wherever you may feel, whatever nation, whatever country. It may not be the best of, but when you call upon the name of Jehovah Jireh, when you call upon the name of Jehovah Rapha, when you call upon the name of Jehovah Shalom, Jehovah Shammah, the God that is always there, he will make the difference in your life. It is written, call upon me. The Bible says, Jeremiah 33:3, call upon me and I will answer you. God is looking for children. God is looking for young people. God is looking for elderly, for adults to worship him in spirit and in truth, and you will see God work on your behalf. God bless you. Let us say a quick prayer before we finish. Father God, we thank you once again for your grace and your mercies. Thank you for the opportunity to allow us to share your word. May your Holy Spirit, Lord, may your Holy Spirit take this word, take this seed and sow it in the hearts and the minds, in the wills, in the souls of individuals, for them to believe your word and commit themselves like Daniel did, commit themselves like David did, commit themselves like Samuel did, my Lord and my God, and that you may lift them up in due time. Cover them, protect them, lead them, guide them, put them in grace, put them in favor, Father God, for a testimony unto your name. God bless you, family. May you enjoy the rest of the week. God bless you. Guten Tag, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Un abrazo enorme desde Suiza, donde cada semana nos reunimos por este medio para compartir la palabra, para compartir a Cristo. Y permítame preguntarle, ¿qué tal ha ido su semana?
¿Qué tal ha ido estos últimos días? Tal vez ha sido una semana tranquila, tal vez no. Déjeme hacerle unas preguntas un poquito más espirituales. ¿Cuánto usted ha avanzado en el conocimiento de Cristo? ¿Se ha dado cuenta de cómo las cartas apostólicas, los apóstoles animan una y otra vez a que haya un avance en el conocimiento de las riquezas, de la gloria, de Cristo, de nuestra herencia, de un mayor conocimiento, de un mayor entendimiento de la voluntad de Dios? ¿Qué ha aprendido de la nueva vida que ya portas? ¿Cuánto has disfrutado en esta semana de esa nueva naturaleza divina que está en ti por medio del Espíritu Santo? Fíjese que no estoy preguntando si oró, leyó la Biblia, o llegó a la iglesia el domingo u otro día, o tal vez se participó en alguna otra actividad de creyentes. Todo eso está bien y es necesario. Pero mucho más importante es dedicarnos y prestar atención a la vida de Cristo en nosotros. Bueno, y si le dijera que realmente eso es lo único importante. Lo único importante en nosotros es Él. Porque todo lo demás que también entendemos que es importante, como la familia, el trabajo, la salud, ¿verdad? Los ministerios. Pues la Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él. Todo está en Cristo. Lo tenemos por Él y lo tenemos en Él. Recuerda el principal mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Son frases absolutas. Si yo amo al Señor con todo mi corazón, no hay espacio en mi corazón para nada más. Si yo amo al Señor con toda mi alma, no hay espacio en mi alma para nada más. Y si amo al Señor con toda mi mente, entonces no hay espacio nada más en mi mente que solo Él. ¿Será que el Señor nos quiere exclusivamente para nosotros y por eso es necesario abandonarlo todo, irnos a una montaña, a vivir en una cueva, solo Él y nosotros? No, sabemos que eso no es lo que pide. Pero cuando Él es nuestra vida y entendemos lo que eso significa, pues Él nos da todo lo que necesitamos. Amén. Para también ocupar esas áreas que tenemos y que también necesitamos cubrir. Cuando amamos así, de esa manera al Señor, parece como que todo lo demás desaparece. Entiéndase toda preocupación, toda presión, porque estamos totalmente envolvidos, ¿no? En esa comunión, en esa intimidad en Él. Cuando amamos así, vemos como Él ve, oímos como Él escucha y hablamos sus palabras. En esa unión, que no relación, sino comunión en Él, nuestra relación con todo lo demás en esta vida, sea con la esposa, con los hijos, en el trabajo, es bien diferente. Porque se cumple lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y nuevamente permítame, ¿verdad?, repetir esto. No vivimos una religión. No somos personas intentando cumplir mandamientos. Es la vida de Cristo en nosotros. Es Él en nosotros. Nosotros estamos, ¿verdad?, como dice Jesús, negados a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día para que Él se manifieste. Ahora, ¿será posible que usted y yo podamos amar al Señor así, con todo? Pues sabemos que no, ¿verdad? La carne, nuestro ego, nuestro orgullo, la presión del mundo, los ataques del enemigo, ¿verdad? Parecería como que es un mandamiento imposible, pero sí es posible. En Cristo es posible. Porque Cristo tiene ese amor puro al Padre. El problema es que muchas veces nos cuesta entender que en ese amor, que es Dios, está nuestra familia y está todo lo demás. Aún existe una división en nosotros que nos impide crecer, que nos impide avanzar en este conocimiento, avanzar en este entendimiento. Que nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Somos muchas veces como Marta, ocupados en muchas cosas, que no son malas en sí mismas,
pero desaprovechando el tiempo porque no estamos disfrutando de su presencia. Imagínese a María disfrutando de la presencia de Jesús en su casa. Ahora no se lo imagine, créalo. Cristo vive en ti. Tú eres ahora su casa. ¿Lo estás disfrutando? ¿Estás disfrutando de Él en ti? Jesús no quiere ser lo primero en tu vida. Ni lo segundo ni lo tercero, por supuesto. Él es tu vida. El apóstol Pablo lo solicitó cuando escribió lo siguiente a los hermanos en Filipo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este versículo que se ha utilizado para poner un poquito de temor, ¿no? Y de miedo sobre si la salvación se pierde o no se pierde, pues vamos a entender que no tiene nada que ver con eso. Hay conceptos que debemos aprender a usarlos y aprender cuál es el significado. Por ejemplo, cuando hablamos de salvación, si lo vemos así como qué es lo que significa, podemos cada uno pensar e imaginar lo que uno quiera. Desde un ticket, ¿verdad?, para entrar en un avión, en un tren, hasta un salvavidas, ¿verdad? Muchas veces se le ha dado esa figura, un salvavidas que se le lanza a las personas para ser rescatadas y llevadas a la vida eterna. Pero ¿qué es la salvación? O mejor dicho, ¿quién es la salvación? La salvación es Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos y le damos sentido a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, pues podemos interpretarla correctamente. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Ocupados en Cristo. Ocupados de la nueva vida. Y nuevamente, otra palabra también que si no le damos el significado correcto, la vida eterna, pues podemos caer en errores, ¿no? ¿Quién es la vida? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestra mente natural siempre va a intentar explicar de la misma manera, ¿verdad?, qué es la vida terrenal. Entonces podemos pensar que cuando hablamos de vida eterna, entonces que vamos a tener una vida que, por ejemplo, no se va a extinguir, o que vamos a tener una buena vida, o que vamos, ¿verdad?, a disfrutar de la vida porque tenemos vida eterna en Cristo. ¿Pero será eso? Hay gente en este mundo que vive, vamos a decir, mejor que usted y que yo con las cosas terrenales. Mejores de salud, mejores económicamente, tal vez incluso, no sé, teniendo más cosas que nosotros. ¿Será que eso significa que tienen vida eterna? No. Las cosas terrenales no tienen nada que ver con la vida eterna. Son adiciones, que el Señor las da o no las da como Él quiera. Pero cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos vida eterna, lo que está diciendo es que tenemos a Cristo. Que tenemos a Cristo. Jesús dijo, yo soy la vida. Si decimos que tenemos vida eterna, pero no la identificamos con Cristo, ¿sabe qué va a pasar? Pues vamos a creer que tenemos vida eterna porque un día hicimos una oración, porque ya estamos bautizados, porque vamos a las reuniones, porque estudio la Biblia. Y nada de eso demuestra que tenemos vida eterna. Si no la identificamos con Cristo, vamos a pensar que la vida eterna es todo lo que nosotros hacemos. La vida eterna es una persona. El mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y esa vida eterna está en ti, si tú has creído, si tú le has entregado tu vida al Señor y ahora Él es tu vida, esa vida está en ti y tú eres salvo, tú eres hijo de Dios. Si decimos que tenemos a Cristo como vida, entonces Él debe ser el centro de todo. Y todo lo que hacemos y todo lo que pensamos será un reflejo de esa vida en nosotros. Pablo está diciendo aquí en este texto a los filipenses algo muy importante. Yo sé que ustedes son obedientes. Y no solo cuando yo estoy presente, sino también cuando yo no lo estoy. Y él está como diciendo, ¿verdad? ¿Cuánto me gustaría estar ahí
ayudarlos, acompañarlos en oración, predicarles, aconsejarles directamente, acompañarlos en dificultades, pero no puedo. Entonces, ahora más en mi ausencia, ocúpense de Cristo. Yo sé que ustedes se ocupan de Cristo cuando yo estoy, pero ahora más que yo no estoy ahí, ocúpense de Cristo. Ocúpense de la salvación. Ocúpense de Él. ¿Se dan cuenta? Conceptos como salvación, como vida eterna, son amorfos si no les damos la forma, ¿verdad?, que tienen realmente. Está hablando de Cristo. Cuando algo es amorfo, cada uno imagina y podemos llegar a pensar, cada uno dice, bueno, yo creo que Dios es así, yo pienso que Dios es así, y estar muy lejos realmente de lo que declara la Escritura y de lo que realmente Dios es. Pero si algo tenemos en claro, es que Dios no permite ser creado o entendido según la imaginación del hombre. Por eso la mente natural no puede, ni quiere, ni puede entender a Dios. Y debemos de comprender lo siguiente. Todo lo que fluya de nuestra imaginación para crear o creer en ese Dios, Dios lo llama idolatría. Toda imagen que nosotros podamos crear con nuestra imaginación, con nuestra creatividad, Dios lo llama idolatría. Y debemos tener mucho cuidado de no tener un Dios que nada tiene que ver con el de la Biblia y adorarlo y servirle. Pablo está diciendo aquí, ocupaos de Cristo en vosotros. Ocupaos de esa nueva vida. Cuiden de ella con reverencia. Cuiden de esa vida con santidad, con comunión, atiéndela. Aliméntala, dedícale tiempo, escúchala, obedécela. Separa tiempo para Cristo, trabaja en ello. ¿Por qué? Porque cuanto más usted y yo nos dedicamos, ¿verdad?, a la vida que hay en nosotros, a atenderla, en esa comunión, en esa intimidad, en esa oración, ¿no? Puede llamarlo búsqueda, donde usted está, ¿verdad?, atendiendo a la vida de Cristo en usted a través de adoración, de oración, de decirle, Señor, quiero conocerte, háblame. Todo lo que tiene que ver con esa comunión, esa intimidad con Dios. Él va a poner en ti su voluntad. Él te va a enseñar qué es lo que Él desea. La palabra de Dios es bien clara. Fíjese cómo dice. En esa comunión, en esa intimidad, dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo produce? Dios. Dios produce el deseo. Dios produce el deseo y produce, ¿verdad?, lo que debes hacer. Pone en ti el deseo y también te dice esto es lo que tienes que hacer, que es su voluntad. Y su voluntad es lo único que Dios recibe como bueno, como agradable y perfecto. Por eso es tan importante que disfrutemos de la presencia de Dios. Disfrutemos de Él. No tenemos que viajar al tiempo de Jesús. Algunos quisieran, ¿verdad? Y algunos van de viaje a Jerusalén. Bueno, perfecto. Vaya a Jerusalén a conocer lo que hay allí. Siempre es bueno, ¿verdad?, es pisar la tierra y ver los monumentos, ¿verdad? Es formar algo de la histórico y eso no es malo. Bueno, tenemos de tener cuidado de pensar que Jesús está allí. Jesús ya no está allí. ¿Ok? Jesús no está allí. Él pasó por allí, pero Él no está allí. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre y el Espíritu se ha impartido en cada uno de sus hijos. Por eso nosotros podemos disfrutar de Cristo en nosotros y podemos disfrutar de Cristo en otros porque somos su cuerpo. Dios te ha escogido, te ha separado, te ha lavado con la sangre del Cordero, te ha puesto ropa nueva, un anillo en tu mano, calzado nuevo para una sola cosa. Y atiende bien esto, hermano, que es importante. Disfrutar de la presencia de Cristo en ti. Por eso te pregunto en esta semana, ¿has disfrutado de su presencia? ¿Cómo yo disfruto de esa presencia? ¿Será ese sentir esas emociones, como los cabellos se nos ponen de punta? Hermano, esos son reacciones a algo mayor. Cada uno reacciona de una forma diferente. El conocimiento, el conocerlo a Él, lo que realmente nos transforma. La palabra de Dios dice, renovaos. La renovación de nuestro entendimiento es lo que realmente nos transforma. Más que una sensación, ¿verdad? O un estado de placer, hermano.
es ser transformado por conocerlo. Ahí está el verdadero secreto. Conocerlo. Conocerlo. Conocerlo más. Conocerlo más. No podemos decir que amamos al Señor y no tener el deseo de conocerlo. Imposible. Nosotros no somos gente esperando algo del cielo. Si deseamos conocerlo y entendemos que Él está en nosotros, hermanos, nosotros somos gente disfrutando del cielo aquí en la tierra. Cuando disfrutamos de Él, ya no hay nada más que decir, porque Dios está produciendo su voluntad en nosotros y disfrutamos en obedecerle. ¿Recuerdan aquel texto que aparece en el Salmo? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Hemos creído por mucho tiempo que ese es el deseo de Dios, conceder las peticiones de nuestro corazón, pero también la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y es mentiroso, más que todas las cosas. Entonces, ¿de qué está hablando el Salmo ahí? En el deleite. Cuando tú te deleitas en el Señor, cuando en esa íntima comunión, en esa íntima unidad, tú estás disfrutando en el amor perfecto con Cristo y en Cristo con el Padre, tú deseas lo que Él desea. Porque entiendes y ves que su voluntad es perfecta, es buena y te agrada. Y entonces el Espíritu te lleva a orar conforme a la voluntad del Padre, porque Él discierne, Él conoce los pensamientos. Entonces cuando disfrutamos de Él, cuando disfrutamos de Cristo nosotros, pues su vida nos absorbe, de tal manera que casi nosotros desaparecemos, en el sentido de que desaparecen nuestros sueños, nuestros deseos, ¿verdad? Que están viciados. Ahora solo lo queremos a Él y queremos solo lo que Él quiere. Y podemos entonces, ¿verdad?, entender textos como el siguiente, donde estamos hablando del Sermón del Monte y estamos terminando ya las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vituperios, persecución, injurias, insultos, reproches, burlas, echarnos la culpa, avergonzarnos, perseguirnos, lanzarnos toda clase de mal, mintiendo solo para hacer daño. ¿Por qué nos pasa todo eso? Bueno, Él lo dice ahí, por mi causa, por la causa de Él. Cuando Cristo es manifestado en nosotros, esto va a pasar. Porque no es contra nosotros, es contra el tesoro que portamos, es contra la vida que llevamos. El mundo, el diablo, odia a Cristo y buscará la forma de destruir todo lo que sea un reflejo de Él. Te van a despreciar por no participar de las mismas tinieblas que ellos participan, te van a despreciar por no aceptar lo que ellos aceptan, te van a despreciar por no ser igual a ellos, te van a despreciar por no hablar igual, por no pensar igual, te van a echar la culpa de todo lo malo que puedan y todo esto lo van a hacer, pero olvídate, no es por ti, es por Él. ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando esto pasa? Bueno, Jesús lo dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que de vosotros. Eso está en el versículo 12. En otras palabras, cuando esto pase, continúa disfrutando del Señor, que nada apague el gozo que hay en ti. La palabra que usa aquí Jesús para alegraos es agaliao, que significa brincar, saltar, estar tan alegre por participar de las mismas aflicciones de Jesús y experimentar esa alegría. ¡Qué locura! En lugar de llorar, en lugar de estar quebrantado, en lugar de decir, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por si yo soy tu siervo? ¿Por qué me está pasando esto? Señor, míralo, destrúyelo, Señor, No, gozarte y alegrarte. Porque lo que está pasando es que se está reflejando a Cristo y recuerda que si a Él lo rechazaron, cuánto más a nosotros. ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? No esperemos a que nuestra vida sea mejor cuanto más nos rendimos al Señor, porque es al contrario. Cuanto más dejamos que el Espíritu Santo gobierne
aleluya, nuestras vidas. Cuanto más dejamos que el Espíritu Santo gobierne y sea el Señor, Cristo sea el Señor realmente en nuestra vida, pues más oposición vamos a tener en este mundo. Pero todo está yendo según el propósito de Dios. Él sigue en su trono. A nosotros nos toca disfrutar de su presencia y de gozarnos en Cristo, como el propio apóstol también escribió en Filipenses capítulo 4, verso 4, muy conocido. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Se dan cuenta? El gozo no está en que las cosas mejoren. El gozo verdadero es un gozo espiritual. No, el gozo, no deberíamos gozarnos y alegrarnos tanto por las cosas terrenales. Deberíamos tener un gozo perfecto, permanente, perpetuo en el Señor. ¿Sí? En este mundo pues la gente se goza cuando tiene trabajo, cuando hay un cumpleaños, cuando nace un niño, ¿verdad? Y todos esos motivos de gozo, perfecto. Pero en el Espíritu nosotros nos gozamos aunque todo vaya en contra, aunque parezca que todo está en contra. Porque no nos gozamos en las circunstancias, nos gozamos en una persona, en Él, que vive en nosotros. Que tengas una excelente semana y nos vemos en el próximo programa de Guten Tag. Hasta la próxima. Al final de esta edición de hoy jueves 17 de julio. Estamos más que contentos y agradecidos de parte de Dios que hemos podido llegar al final de esta edición del día de hoy para jueves, pero no sin antes dejar a nuestro pastor para la despedida final. Adelante, pastor. Bien, mis amados hermanos y amigos, muchas gracias por haber estado en sintonía con nuestra programación. Nos veremos mañana, si Dios así lo permite. No se lo pierda, que definitivamente yo sé que va a ser de grande bendición la programación que el Dios del cielo ha separado para usted en el día de mañana. Así es que le esperamos y que pase un excelente resto del día de hoy. Amén, amén y amén. Y así nos despedimos. Será hasta mañana, no sin antes extenderle una invitación para que esté con nosotros en el cierre de esta temporada número 29, semana número 11. Mañana tenemos el cierre de esta gloriosa temporada que hemos podido llevarles a ustedes. Así que un abrazo, será hasta mañana. Pasen un excelente día en Cristo. Y Esteban, ¿qué nos queda por decirle a nuestra audiencia? Hasta aquí hemos compartido el programa Buenos Días USA. En su temporada número 29, volvé a acompañarnos en una próxima emisión, recordando que vamos de lunes a viernes desde las 7 a las 9 a.m. acá en Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final. Apocalipsis Network.